Hola, bienvenidos a todos a este conversatorio. Ahí veo un montón de caras conocidas, de organizaciones y jardines que hemos visitado y que hemos enviado material. Mi nombre es Marianela Blin, yo soy responsable de la unidad de promoción de hábitos saludables de la Casa Ronald, que es uno de los 11 programas que lleva adelante la Casa Ronald en Argentina. Nuestro programa tiene como objetivo generar contenido sobre salud, tanto física como emocional. Nos aliamos con distintas organizaciones idóneas en cada una de las temáticas que abordamos y construimos y creamos diferentes materiales para los niños y para las familias. Este año hemos lanzado una página web que quería comentarles para que invitarlos a que la visiten, que se llama Aprende con Lola, donde ahí van a encontrar todos los materiales, cuentos, trípticos con recomendaciones para compartir en familia, cuadernillos, y van a poder ver los conversatorios anteriores que hemos realizado. Hoy es una gran alegría poder realizar este segundo conversatorio junto a Fundación Itaú y Fundación Leer. Nos parece súper importante seguir capacitándonos, compartir saberes entre todos, así que les doy la bienvenida y le doy paso a Nerina para que se presente y comente sobre Fundación Itaú. Hola, buenas tardes, gracias Marianela por la presentación. ¿Cómo están? En nombre de Fundación Itaú Argentina quiero darles la bienvenida a este segundo conversatorio del año que hacemos junto a Casa Ronald y Fundación Leer. Me presento brevemente, soy Nerina, lidero los proyectos sociales de voluntariado y promoción de la lectura. Desde Fundación Itaú tenemos el propósito de estimular el poder de transformación de las personas y sus comunidades y lo hacemos trabajando desde la cultura, la educación, la formación emprendedora y el fortalecimiento social. En el marco del programa regional Leia para una Crianza promovemos el fomento lector y la democratización del acceso a la lectura desde la primera infancia con una perspectiva de derechos. Para esto apostamos a la capacitación y formación de mediadores de lectura como agentes claves para este proceso. Creemos realmente que leer desde la primera infancia deja huellas para toda la vida. Hoy estamos muy contentas, vamos a estar conversando con Rocío Brescia. Rocío es profesora y licenciada en Letras de la UBA, especialista en literatura infantil y procesos de lectura y escritura. Es docente universitaria y es capacitadora de Fundación Leer. Es una alegría contar con ella hoy para seguir pensando un poco más sobre cómo promover la palabra en la primera infancia. Así que espero que todos puedan disfrutar muchísimo de esta actividad, de esta charla. Y ya sin más le doy la palabra a Ro para que ella pueda presentarse y podamos iniciar. Rocío, gracias. Muy bienvenida. Gracias Neri, gracias Marian, Casa Ronald, Fundación Itaú, gracias por darle este espacio a Fundación Leer. Para nosotros es un placer estar un primero de diciembre arañando el fin de año para seguir pensando, porque nos interesan las infancias, nos preocupan las infancias y queremos seguir encontrando vueltitas de tuerca. Y voy a primero un aviso parroquial, digamos, organizativo. Vamos a extendernos. Voy a repasar, voy a tomar un poquito la palabra, voy a ser un poquito autoritario, voy a tomar un poquito la palabra y a recorrer porque quiero contarles muchas cosas. Y tengo la esperanza de que son cosas que están buenas y que van a venir bien, entonces quiero recorrerlas. Entonces la idea sería hacer ese recorrido, ¿no? Como poner play y vamos juntos hasta unos 10 minutitos antes de que cierren las 7 de la tarde. Ahí logramos hacer ahí un intercambio, que ahí vamos a abrir a preguntas, bueno, lo que quieran, consultas, sugerencias para hacer el cierre, ¿sí? Pero va a tener esa estructura porque la verdad que hay mucho contenido que preparé con todo el amor, diciendo, bueno, a ver, vamos a poner todo en el asador, que estamos en diciembre y todo, no podemos perder el tiempo acá. Esto tiene que tener riqueza o riqueza. Así que, sin más preámbulos, si les parece, arrancamos.
arrancamos nomás. Gracias, Neni. Bueno, voy a compartir pantalla. Como siempre decimos, estos materiales se hacen con total amor, entonces después pueden acceder a estos materiales, o sea, que van a ver que estrictamente hablando no es tanto una presentación, es más una especie de resumen, ¿sí? Porque yo lo hago con la intención de que después sea una especie de apuntecito, de recordatorio para todos los que pudieron asistir, pero no quisieron ir anotando así como locos. No se preocupen, que esto, repito, es más un apuntecito de lo que voy contando que una presentación, y la van a tener disponible, ¿no? Después, Marian, eso se puede hacer llegar. Sí, después se la hacemos llegar a todos los que están participando. Perfecto, entonces así se pueden concentrar en escucharte, Ro, y no tener que estar anotando. Dale, porque además yo arranco play y le doy, ¿viste? Que arranco la dopa. Te conocemos. Así que bueno, vamos, para que no se demoren en anotar, voy a dar muchos tips y dato así como tal libro, tal cosa, y entonces está bueno de que no se preocupen si no se escuchó bien, no se pudo anotar, que esto lo van a tener acá, y cualquier cosa queda mi contacto para que ustedes me escriban directamente también. ¿Por qué decimos cómo promover la palabra en la infancia? Este programa nos reúne Casa Ronald, Fundación Itaú, Fundación Leer, porque creemos, confiamos, estamos seguros de que en la primera infancia hay un espacio, una oportunidad, una ventana enorme de trabajo, que vamos a admitirlo, hasta hace un tiempo a esta parte venimos dándonos cuenta de esto, pero antes era como, bueno, lo importante son los chicos más grandes, cuando ya está alfabetizado, ¿no? Como que antes era un niñito, una niñita. Cada vez más los estudios, las investigaciones nos dicen, cuidado ahí, cuidado en la primera infancia, pongamos atención, promovamos la lectura, promovamos el lenguaje, el desarrollo cognitivo general. ¿Y por qué yo puse la palabra? Yo soy especialista en literatura infantil, amo la literatura infantil, acá es parte de mi biblioteca, pero no creo que solamente en los libros de la literatura infantil esté la clave de la promoción de la lectura, de la promoción del lenguaje. Creo que hay un sinfín. Les voy a recomendar puntualmente dos conversaciones que tuvimos hace poquito en el marco también de la Fundación Itaú, que estuvimos conversando con Carolina Dweck por un lado y con Francisco Alvarelo por otro lado, que la verdad que nos dejaron pensando respecto de, sobre todo, la tecnología, empezar a mirarlo con una mirada un poco más crítica, no con una mirada de miedo, ¿no? Cuidado, pantallas, sino con una mirada crítica. ¿Qué significa crítica? Entender qué implican las pantallas en las nuevas lecturas, en los nuevos procesos, en las nuevas prácticas de lectura, y por qué las infancias están ahí. O sea, la prohibición de la pantalla es una práctica un poco inviable, y lo que queremos es pensar diferentes modalidades, mutaciones, ampliaciones. Nosotros no queremos bajar línea respecto de qué hay que hacer, lo que queremos es decir todas las posibilidades que hay. Y que cada mediador del otro lado, porque me imagino que acá hay docentes, hay bibliotecarios, hay mediadores de centros, hay familias, cada mediador, porque mediadores de lectura somos todos, lo pueda ir acomodando a su contexto, a sus posibilidades, a los dispositivos que la persona misma cree y considere. Lo que tratamos es de poner, lo hablábamos con Marian y con Neri en las últimas conversaciones anteprevias, ¿no? Tratamos de poner todo en la mesa. Esta conversación quiere tener todo en la mesa y que después ustedes vayan picoteando de acuerdo a sus experiencias, sus recorridos, los recorridos de las infancias con las que trabajan. Son ustedes los especialistas en esa singularidad. Por eso nosotros vamos a hablar de grandes cuestiones transversales. Y una cosa importante, hay muchas cosas de las que vamos a hablar hoy que se pueden trasladar a las infancias más grandes, obviamente. Pero sin duda, tranquilos, incluso adolescencias. Así que escuchemos con mente abierta porque creo que podemos laburar con varios ejes en diferentes escenarios. Entonces, cuando digo la palabra, no digo necesariamente los libros impresos, sino que voy a decir la palabra y por dónde puede habitar la palabra y por dónde debe habitar la palabra para que la infancia
se la apropie, la tenga. ¿Y por qué pusimos manos a la obra? Porque queremos que este conversatorio sea un conjunto, por eso dije esto de la mesa, un conjunto de tips, herramientas, ideas concretas para trabajar la palabra en la infancia, pero pensando en los libros, pero también los juegos y también las pantallas. ¿Vamos? Lo organicé así. Mirá cómo lo organicé. Técnicas, juegos, textos y relatos. Estos tres. Técnicas, juegos, textos y relatos. ¿A qué me refiero con técnicas? Les voy a dar algunos tips para un poquito profundizar, para, digamos, singularizar esto de hay que leerles a los niños. Bueno, sí, esto lo sabemos más o menos todo. Es como, estamos todos de acuerdo, pero ¿cómo? ¿Qué? A ver, ¿en qué sentido? Y si voy en un colectivo, ¿qué hago? Y si no tengo libros porque son muy caros, ¿qué hago? Voy ahí. Técnicas, entonces. La primera idea de la técnica es demitificar, que esto es algo que en el profesorado, yo soy profe de nivel inicial, de futuros docentes de nivel inicial, y trabajo mucho. La idea de que la lectura en voz alta no tiene que ser de maestra así pomposa, ¿no? No, pero tiene que tener garra, ponele dinamismo, ponele prosodia. 2 tips para siempre tener en cuenta: levantá y subí la voz, susurrá, que tu voz exprese lo que tiene el personaje. Cuanto más homogénea es la voz, más bodrio es para los chicos. Cuanto más colorida, más fluctuante, más teatral es la voz, más dinámica y mucho más interesante es para los chicos. No te olvides además que cuando leemos en voz alta es una interpretación. Mueve la cara, mueve los gestos. Sobre todo la primera infancia, recordá que vos le estás leyendo a un niño o una niña que todavía no lee de manera convencional. ¿Eso quiere decir que solo le leemos a los niños que no leen de manera convencional? No, si tenés un niñito de 13 años en tu casa, no dejes de leerle en voz alta. Ahora, hoy estamos hablando de la primera infancia y esa especificidad de leerle a un niñito que todavía no lee de manera convencional y puede ser que esté todavía muy lejos de leer de manera convencional, ¿no? ¿Cómo le tengo que leer? Teatralmente, diría yo. Levantá la voz, gestualizá y hacé siempre los ruiditos que el texto te esté convocando. Más ruiditos, mejor. ¿Sí? Que no quiere decir que haya que cantar, pero un ruidito, un silbidito, un golpecito, toc, 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 voy a comer. O sea, todo lo que es teatral en la lectura en voz alta para las infancias, para los niños pequeños, es clave. El texto debe tomar una corporeidad más allá de lo oral. ¿Sí? Bien. ¿Solamente le leo en voz alta? No, mirá. Narrar y versionar. ¿Qué significa narrar? Significa echar mano a historias sabidas o inventadas. Ay, pero Rocío, no, a mí me cuesta. Date el espacio. Es fundamental. Para los niños es un universo completamente distinto. Te puedo asegurar que los chicos valoran muchísimo cuando el mediador dice, bueno, está bien, voy a inventar una historia o voy a contar una historia. Acordate de películas, mezclan, no importa. Proponeles participar de la elección. ¿De qué querés que sea? ¿De princesas? ¿De dragones? ¿Qué querés que dé miedo? A ver, anda inventando con ellos. Ese juego para los chicos tiene una singularidad que no se suple con la lectura. Por eso a mí me interesa que ustedes tengan estas opciones para entender que no es que una es mejor que la otra. No, son distintas. O sea, mi hija le encanta que yo le lea. Yo tengo una niñita de 4 años. ¿Le gusta que le lea cuentos? Sí, le gusta que lea. Pero a veces me dice mamá con la boca. Y ella quiere que yo invente una historia. ¿Son buenas mis historias? No. Y estudié literatura 7 años en la facultad. Pero no importa, a mi hija le encanta. Y ella se va dando cuenta que yo lo voy inventando. Y es esa emoción de su mamá tratando de construir un conflicto y un desenlace lo que a ella le produce una emoción particular. Entonces, anímense a inventar historias.
Y si no, cuenten una película, no pasa nada. Pero recuerden que leer en voz alta y narrar son cosas completamente distintas. Nosotros tuvimos la oportunidad en estos ciclos también de conversar con gente grosísima en el mundo de la narración. Y yo fui aprendiendo de escuchar. Y hay algo puntual en la narración, que a mí también me gusta este segundo tip, este tercer tip, perdón, que es recordar y recitar de memoria. Rocío, ¿no tengo que aprender textos de memoria? No te estoy diciendo que te tengas que aprender. Te digo que para los pibes, que vos eches mano de un cuento que tenés acá, te juro que es maravilloso. Por ejemplo, yo con mi hija hacía esto de recordar y recitar cuentos cortos. Yo me había aprendido 2. Uno de Nora Hill, quienes manejan libritos para los más pequeñitos, para la sala de 2 deben conocer a Gastón, Ratón y Gastoncito. Ubican esa colección hermosa de libritos muy pequeñitos. Bueno, yo me había aprendido uno puntualmente, que era Gastón y Gastoncito en un pozo muy oscuro. Y es básicamente una aventura dentro de esa saga, que Gastón y Gastoncito caen al bolsillo de una nena, en el delantal de una nena. Yo me lo había aprendido de memoria, tiene 4 líneas, no es tan difícil. Pero, por ejemplo, me pasó muchas veces, mi hija tendría 1 año y medio, 2 años, recordar el cuento, estar en un taxi, la nena se empieza a poner ansiosa, Gastón, Ratón y Gastoncito se amacan en un hilo, din, don, pero el hilo se corta. ¿Y sabes qué veía yo en la cara de mi hija? Que ella me empezaba a mirar concentrada y evocaba las imágenes. Porque las imágenes no las tenía en ese momento, pero las había visto. Ese proceso cognitivo que un niño hace cuando el adulto recuerda de memoria un texto visitado en conjunto, pero que ahí lo recuerdan simplemente, es un montón. Porque ella me miraba concentrada e iba evocando. Eso es un ejercicio cognitivo y además que para la madre era una posibilidad de mantenerla entretenida en un Son cosas diferentes. Por eso digo, no es que una cosa es mejor que la otra. Digo, a veces con un puñado de historias, con algún puñado de recursos potenciamos nuestras posibilidades. No necesitamos una biblioteca con 400 libros. Entonces, traten de recordar algunos cuentos de memoria, porque lo que tiene esta instancia de narrar o recitar de memoria es que no hay un texto que medie, no hay un objeto libro que medie, y eso es maravilloso porque hay más profundidad del vínculo entre el adulto y el niño. Es como pura gestualidad. Cuando vos narrás, bueno, acá con Eri tenemos ahí en Fundación Itaú una especie de estandarte de la narración, y cuando Alejandro, el gran narrador de Fundación Itaú, narra, yo lo he visto narrar a un grupo de 50 pibes, los 50 pibes lo miran a Alejandro, y a todo lo que Alejandro da, su cuerpo, su gestualidad, su cara, y en la historia no hay un objeto que esté mediando, es esa voz y ese cuerpo que me está contando una historia. Entonces el contacto es más directo. Por eso me gusta que ustedes lo tengan a la mano, porque yo también decía, bueno, pero la narración es cosa de los narradores profesionales. No, están los Alejandros, pero también estamos los mediadores que podemos narrar, aunque no seamos profesionales, y es cuestión de animarse. Yo lo que les digo es que sepan conscientemente de que la narración es una experiencia completamente distinta para las infancias respecto de cuando escuchan leer en voz alta. ¿Qué más? No dejen nunca de habilitar la lectura por sí mismo. Así se la damos a un niño pequeño de 8 meses que gateando llega a un grupo de libros y los empieza a morder. Eso es lectura por sí mismo. Eso es exploración. Habilitalo. ¿Querés leerlo vos? Digan ustedes, ¿querés leerlo vos? Pero si no está leyendo, no importa. Es clave que el adulto mediador habilite y legitime que aunque no lo haga de manera convencional, vos podés leer. Todavía no lo podés hacer como yo, pero eso no quiere decir que no lo puedas hacer. Pero el niño necesita ver esa confianza, esa validación por parte del adulto. Si no, dice, no, yo no sé leer. Entonces lo primero que tiene que escuchar el niño es que el adulto valida esa forma de leer. No
no es convencional, pero ya nos enseñó María Emilia, nos enseñaron que un niño, o sea, no leer de manera alfabética no quiere decir que no se lea, se puede leer de otras maneras. Pues nosotros tenemos que habilitar eso, digamos, tenemos que explicitar. Vos podés leer los dibujos, podés acordarte de lo que yo te conté, habilítenlo, legitímenlo, inviten a los pibes a hacerlo, a que se apoyen en las imágenes y que a poquito a poquito, cuando ya tienen 4, 5, 6, 7 que están empezando en el camino de la alfabetización convencional, empezar a hipotetizar ahí, ya que no es tan volado. Vos agarrás un niñito de 2 y mira y chamulla, mira fruta, y es espectacular, es hermoso. Pero vos vas a ver cómo progresivamente, cuando los niños empiezan a generar algunas hipótesis respecto del código, empiezan a decir, bueno, acá querrá decir, ¿no? Empiezan, y que nosotros validemos, por eso también el dedito es macanudo, usen el dedito ustedes. Cuando ya están leyéndole a un niño de 5, de 6, usen el dedito para que el chico haga corresponder ese sonido a una grafía. Usen el dedito para que también ellos lo imiten, ¿sí? El dedito es macanudo, es un ayudador, es lo que le está indicando que eso que sale por acá está ahí. No lo está inventando mamá, el mediador. Está ahí, ¿eh? Yo no lo inventé. Es como si apretara un botón. ¿Qué más? Sigo. ¿Ven? No paro, tengo mucho. Va perfecto, Ro, va perfecto. ¿Y el celular qué hace a todo esto? El celular, por ejemplo, es un gran macanudo, es un gran ayudador para las palabras desconocidas. Por ejemplo, con mi hija lo usamos mucho. Leer un texto y la palabra desconocida, ubicarla en el celular, ponerla en el buscador. Un niño pequeño, mi hija el otro día estábamos leyendo trigales. ¿Quiere escuchar la definición de trigal? No, de hecho yo creo, y esto lo digo como profe de lengua, yo creo que ni le sirva a un niño de 13 saberse la definición. Cuando alguien se encuentra con una palabra desconocida, no te sirve la definición. De hecho, díganme la verdad. Muchas veces, nosotros, adultos, estás leyendo una novela, estás leyendo un cuento, estás leyendo algo, te encontrás con una palabra desconocida, a veces, a ver si alguien me dice la verdad, no me mientan, buscas en el celular y en vez de poner en la definición de diccionario, pones imágenes. Que Google te muestre directamente las imágenes. ¿Nunca lo hicieron? ¿O soy yo sola la vaga que no quiere leer definiciones? ¿Se entiende? Como no, una palabra desconocida, en vez de buscar en el diccionario online, buscas las imágenes, como a ver qué es. Como yo quiero saber la idea, no me interesa la definición, leer la definición completa. Bueno, con los chicos, el celular es un gran habilitador de eso, es macanudo, es accesible, nadie va a sacar a esta altura del partido una enciclopedia. O sí, esa es una posibilidad, no la niego, estoy diciendo que el celular es un gran amigo cuando, ay, pero trigales, yo me dije, ¿qué es trigal, mamá? Trigales, puse imágenes y mostramos que era un campo lleno de unos pinchecitos así que después se comen, listo, suficiente. Con las imágenes fue suficiente. Entonces tengan a la mano el celular para las palabras desconocidas, pero para que se transformen en imágenes. No quiero molestar la lectura con la lectura de una definición. En general interrumpe más que otra cosa. En cambio la imagen puede proyectar ahí, puede aportar un sentido mucho más interesante. ¿Qué más puedo hacer con los chicos? Tratemos, y esto no es solamente para el docente en el aula, estas prácticas son generales. Un mediador en alguna escena de lectura, una familia en alguna escena de lectura antes de dormir, en cualquier escenario, cuando los chicos vamos a leer un texto con los chicos, traten de anticipar un poquito, de que el chico repare en los paratextos, en el título, de que, ay, a ver este cuento, esta ilustración, ¿qué te dice a vos? A mí, no sé, me dice tal cosa. Como ir motivando de a poquito a que la lectura funcione de esta manera. ¿Por qué tenemos problemas de comprensión? Hay mil respuestas, ya sé, pero me animo a decir una. ¿Me permiten? Porque los pibes, cuando aprenden a leer de manera convencional, vos les das un texto, agarran un texto y empiezan con la primera línea. Y los lectores nunca hacemos eso. ¿O no?
Los lectores, cuando yo les doy un texto para leer, ¿qué hacemos? Lo miramos la sinopsis. Che, ¿vos lo leíste? ¿Qué onda? ¿No? Hacemos esa ubicación. En general, los chicos en la actualidad han perdido, digamos, las estrategias que le permiten, por ejemplo, entrar de a poquito a los textos. Porque cuando uno trata de entrar a un texto de movida, así en la primera línea, se pierde, se abatata. En cambio, si vos anticipás un poquito, te ubicás, lees la sinopsis, preguntás, ese libro te cuenta un poquito de que, dale, buenísimo. Y cuando uno empieza a leer, está como preparadito. Bueno, ¿eso se enseña en la primaria? No, eso se enseña en la primera infancia. Que la lectura es un proceso de antes, durante y después, es propio de la lectura, y por tanto no hay que esperar a que los chicos aprendan a leer de manera convencional para enseñarlo. ¿Sí? Entonces, tratemos de hacer, vamos, tengo este libro para leer, pero bueno, a ver, espera, vamos a mirar un poquito, a ver, ¿querés que te lea esto? Porque te da como un resumen. Hacer eso teatralizándolo para que los chicos de a poquito lo vayan haciendo solitos. Y predecir antes de avanzar. Esta es una estrategia, pero no es muy escolar, Rocío, no es para el aula. No, es una estrategia de los lectores en cualquier escenario. Entonces, cuando vean que ahí hay un corte, están leyendo un cuento, sobre todo cuentos, ¿no? Y hay un corte, bueno, y de repente, ¿no? Cuando viene el conflicto, de repente, hasta que un día finalmente, bueno, ese corte, ¿qué podrá haber pasado? A ver, diremos, apostemos, a ver, para mí, se fue con el príncipe. Ese jueguito que podemos hacer, porque además es en el orden del juego, no vamos a completar la carpeta, es en el juego, pero estamos ensayando y sosteniendo en los chicos la incorporación de estrategias de lectura fundantes, te diría, fundantes. Pero antes de que aprendan a leer, sí. Hace rato que dejamos de pensar de que primero tiene que saber escribir las letras para comprender. Nos dijo María Emilia López, nos dijo que un bebito de 3 meses que está en la sala del maternal de la Facultad de Derecho está leyendo. Así que no hay excusas. Cuando aprenda a leer de manera convencional, cuando aprenda el principio de codificar grafema, fonema, eso va a ser una partecita de leer. Pero el leer en sí es un acto mucho más complejo que ese, que integra la codificación y la decodificación, pero la excede. Y esa excedencia tiene que ver con la comprensión de la que tanto nos quejamos. Y esa comprensión hay que elaborarla desde la primera infancia. Les juro que es así. Vos podés trabajar comprensión lectora con pibes de 3, con pibes de 2. Te lo juro. Haceme caso. Trabajá esto. Trabajá de a poquito los paratextos. Pero con chicos de 3 años el paratexto, sí, no es necesario que le digas la palabra paratexto. A nadie le importa esa palabra. Pero sí que se detenga, que piense, que imagine. A ver, bueno, avancemos y vemos si la pegamos. Dale. Avanzás y ves, con ese juguetón, que no tiene nada de escolar en el mal sentido, los chicos están aprendiendo estrategias de lectura claves para la comprensión. ¿Qué más? Lee mostrando las páginas, seguí con el dedo. Empiezan los chicos de a poquito a ver esa correspondencia, ¿sí? Enseñar a leer no es otra cosa, no es aparte de trabajar con los libros. Están en la misma cosa. Lee mostrando en simultáneo las ilustraciones, sobre todo cuando se trata de libros álbum. ¿Vos querés que los chicos proyecten sentidos que también vienen de las ilustraciones? Pues mostrarles en simultáneo las ilustraciones para que ellos digan, ¡ay! Claro, ahora yo les voy a mostrar algunos ejemplos. No se preocupen que vamos a ver ejemplos concretos. ¿Qué más? Esta me la anotan, les pido por favor. Cuando todavía no saben leer, primera infancia, leer escuchando, solo escuchando. Ahí en Fundación Itaú tenemos todo un laburo hermoso hecho de los audiolibros. Esta es una estrategia que en los años 70 hizo uno. Y después, por arte de magia, nos olvidamos que existía. La pandemia vino y nos recordó que antes usábamos los audiolibros. A ver, ¿quién nació en los 80? Bueno, yo nací en el 81. A mí me regalaban cassettes con cuentos.
O venían, ¿se acuerdan los de Disney? Que venían el disquito de pasta y el cuento, y Campanita te decía cuándo pasar la página, ¿se acuerdan? Porque esos libros estaban en el marco de investigaciones en los años 70 que decían que escuchando un cuento por una voz modélica, una voz obviamente experta, y siguiendo, y encima cuando los chicos pueden además seguir el cuentito, es un ejercicio cognitivo pero recontra rico para el fortalecimiento de la alfabetización. Rocío, pero yo no tengo esos discos de pasta. Spotify, usuario gratuito. Entra a Spotify. Ay, pero hay un montón de cuentos. Entra por Cuentos Vos. Escuchate los Cuentos Vos. Escuchate con tu hija, con tu hijo, con los chicos de tu grupo. Escuchate Historia de una princesa, Don Fresquete, Martín Pescador. Escuchatelos. Pero ¿cuál es el valor de eso? El valor es que cognitivamente el pibe está laburando un montón. ¿Por qué? Porque a Don Fresquete no hay una ilustración que le estén diciendo cómo es Don Fresquete, sino que se lo tienen que imaginar. Cuando un niño escucha textos, pero solamente tiene el soporte verbal y carece de cualquier tipo de marco visual, el laburo cognitivo que tiene que hacer es un montón. Esto no quiere decir que yo esté descartando los libros álbum o los libros con ilustraciones. Estoy diciendo lo que aporta cada uno, ¿se entiende? Pero no dejemos de pensar que ahí tenemos una oportunidad y encima está a la mano. Hay 1 millón. Buscas en Spotify, hay un montón. De hecho, hay un montón de jardines de infantes que han hecho podcast con cuentos completos. Todo es gratuito. Incluso yo soy amiga de ponerle auriculares a los chicos y que escuchen audiocuentos. Está buenísimo. Cuando a veces uno está en una situación que hay que entretenerlos o están aburridos, escuchen audiocuentos. Incluso, nosotros lo recordamos siempre cuando laburamos con los voluntarios, los audiocuentos están empezando a ser una gran demostración, una gran ayuda, pandemia mediante, de por ejemplo, que ayudan a los niños a dormir. Vieron que hay muchos chicos que tienen problemas para conciliar el sueño, para bajar, ¿no? El sueño llega cuando uno bajó, por eso los bañamos, por eso... No se olviden de todo lo que hablamos, creo que se llegó a escuchar todo lo que es la lectura de solo escuchar y lo potente y la reivindicación que están haciendo los estudios respecto de eso, de cómo es importantísimo que los chicos puedan escuchar solamente, y los audiocuentos ahí son grandes aliados porque hay un montón en internet. Ustedes me pueden decir, y YouTube, traten de que no, traten de que sean soportes de audio solamente. Si son soportes audiovisuales, ya el estímulo es otro y el proceso cognitivo que el chico despliega es otro, ¿sí? ¿Hay buenas cosas de cuentos en YouTube? Sí, pero yo les recomiendo, por ejemplo, prueben Cuentos. Prueben que los chicos escuchen esos cuentos. Y van a ver que además los cuentos son ideales para una gran generalidad de franjas etarias, ¿no? Pueden leerlo con cualquier momento de la infancia. Y no traten de tener en cuenta esto de soporte visual, imágenes, sombras chinas y títeres. Yo sé que el títere parece una cosa medio ochentosa, medio pasada de moda. Los títeres y la primera infancia son como nos lo enseñó Javier Villafañe, son un solo corazón. Y piensen que además los títeres no solamente son para hacer una obra de títeres donde el títere interpreta a un personaje, y ahí hay gente que lo hace y lo hace espectacular. Nosotros, mediadores comunes y corrientes, podemos echar mano a un títere, alguno baratito, uno simple, lo podemos hacer casero con una media, pero el títere sirve para poner otra voz y para generar un pacto ficcional. Les puedo asegurar que tengo experiencias muy interesantes con niños pequeños de las conversaciones que se generan con el títere. Yo me pongo el títere y voy a hablar con 2 niñas pequeñas. Les puedo asegurar que lo que hablan con el títere, porque además los niños pactan ficcionalmente, no es lo mismo que hablarían con el adulto. Le dicen cosas al títere que no le dirían al adulto. Entonces, no solamente para contar historias, sino para entablar diálogos. Diálogos ficcionales o diálogos de cómo te fue. Contame qué hiciste. Pero les puedo asegurar que para el niño, para la niña, no es lo mismo hablarle a un personaje de ficción. Van a desplegar otras estrategias, otras narrativas, porque ellos se ubican que no le están hablando a la adulto, le
están hablando al título. No dejen de probarlo. Acá tienen un montón de más de recursos, de técnicas, como pequeñas recursitos para leer, para hacer. Siempre en algún momento, esto que decía de la conversación, traten de generar conversaciones. No es propio de la escuela. Ay, pero ¿quién está contando esta historia? Ay, ¿pero qué pasa en esta historia? No entendí bien. A ver, son preguntas que cualquier mediador puede hacer. Cortamos la lectura y generamos. No pasa nada. Pero tiene 4 años. No pasa nada. No pasa nada. No se olviden que no hay que esperar que lo sepan hacer para hacerlo. Nada. ¿No? Nada hay que esperar que lo sepan hacer para hacerlo. Hay que hacerlo para que aprendan a hacerlo en algún momento. ¿Sí? Por eso le hablamos a un bebé. Entonces esto de esperar a que lo haga para que lo haga, no. ¿Podemos generar preguntas de comprensión lectora en un niño de 3 años? Sí. Y está buenísimo. ¿Algo te llamó la atención? A mí esto yo lo quiero volver a leer porque me impresionó. Y ponerse también uno en el lugar del lector. Bueno, me voy a ir rápidamente a algunos juegos, porque sé que esto les va a gustar. Así que yo no soy experta en juegos. Ahí Carolina Dweck, que es una especialista, una genia con la que pudimos conversar, es una gran especialista en juegos en la infancia, así que los invito a buscarla en redes, que da recomendaciones buenísimas. También Guillermina Trockman, me parece, o Tochman, también son especialistas que van siguiendo juegos, reseñan juegos. Yo les voy a dar algunos, pero en relación al desarrollo del lenguaje. Todo lo que sea juego de estimulación del lenguaje, onomatopeyas, es el ABC de un niño pequeño. Los niños pequeños aprenden mucho del lenguaje a partir de las onomatopeyas, los ruidos de los animales, vamos a decirlo así simple. El clásico juego, si quieren incluso la canción de La Granja de Zenón, que no soy amiga de La Granja de Zenón, pero no importa. Incluso es ese tipo de canciones, todo lo que tiene que ver con las onomatopeyas, son amigas del desarrollo del lenguaje. Denle para adelante por ahí. Pero no olviden todos los jueguitos que tienen que ver con saco una mano, todo lo teatral, son ideales, no es una tontería, no es algo menor. Todo lo contrario. Veo, ¿quién soy? Hay un juego que se vende que creo que sale, les juro, 700 pesos. Todavía hay juegos de 700 pesos, que son el clásico ¿Quién soy? Que te pones la vinchita y te pones acá. Ese juego, creo que en Zebra lo vi 700 pesos. Ese juego es maravilloso para jugar con las infancias. Con un niño de 3, con un niño de 5, con un niño de 12, con un niño de 14. ¿Quién soy? Porque con un chico más grande podés complicar vos y podés cambiar las tarjetas y decir, bueno, ahora vamos a hacer una película, ¿quién sois? Jugadores de fútbol. Pero la estrategia de tener que preguntar para deducir, de tener que construir descripciones para que el otro construya, de tener que generar pistas, o sea, descripciones tentativas pero no develatorias. Son todos recursos lingüísticos de primer nivel que el chico está poniendo en juego cuando juegan a ese juego. El veo. Ay, bueno, sí, no es menor. Les puedo asegurar que son desafiantes en términos lingüísticos para los niños pequeños y también para los más grandes. Háganla complicada, bueno, ahora vamos a hacer por categorías, ya no es cualquier cosa que vean, sino por categorías, que también elaboraríamos el pensamiento categorial, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver solamente elementos de la naturaleza. Entonces veo, pero solamente elementos de la naturaleza. Son pequeñas cosas que podemos tener ahí, a la mano, en el bolsillo, para cualquier situación que estemos con los chicos. El clásico tutti frutti. Ay, sí, el tutti frutti primero es una maravillosa estrategia de conciencia fonológica, porque básicamente es el reconocimiento de la primera letra y de ahí pensamiento categorial. Palabras pero es pensamiento categorial. Lugares, frutas y verduras, o sea, es un montón lo que se trabaja cognitivamente. Entonces, lápiz y papel. De hecho, esta chica que les cuento, Guillermina Toxman, lo que se llama, tiene, por ejemplo, toda una sección en su Instagram de juegos
juegos con lápiz y papel. Solamente con lápiz y papel tenés un montón de juegos para jugar con los pibes. Desde el Papa, Tutti Frutti, Tatetí, elevado, que ya es un tatetí como un poquito más elevado, más difícil, más desafiante. Todos esos juegos estimulan el lenguaje, promueven la conversación entre el adulto y las infancias, que eso es la clave de todo, pero además ponen a los chicos en diferentes desafíos cognitivos. Repito, no solamente el lingüístico, sino fundamentalmente de todo lo que tiene que ver con la organización del pensamiento. Palabras que empiecen o terminen con, palabras graciosas, ahorcado, enumeración de palabras asociadas, palabras intrusas. Viene en un barquito cargado de cosas que empiecen con pa, que rimen con, todas esas juegos que ustedes me van a decir, ay, Rocío, me están tirando cosas más viejas que la andar a pie. Sí, pero a veces no pensamos y no las valoramos como estrategias que tenemos a la mano para, primero, evitar los momentos de entretenimiento con las infancias. También se trata de eso. Un momento de espera, un momento que tenemos que... o un momento cualquiera, el que ustedes tengan en las diferentes situaciones de mediación. Y echar manos a estos recursos y saber reconocer como mediadores qué le estoy proponiendo a los chicos. Vieron que a veces la palabra juego tiene así como una deslegitimación, ¿no? Hay una gran especialista, Patricia Sarlé, que dice que como si juego es una pérdida de tiempo, lo mismo en la literatura, ¿no? Estamos perdiendo el tiempo, estamos jugando, estamos perdiendo el tiempo. Bueno, en la primera infancia, si estamos jugando, estamos ganando. Todo lo contrario. El juego es el gran escenario para todo. Y no pensar que estos juegos son de menor valía o no, para el desarrollo lingüístico son ideales. ¿Qué más? ¿Qué más podés hacer? Pensar oxímoros, inventar neologías. Oxímoron, por la duda, es una figura literaria que es básicamente poner en contraste dos cosas, ¿sí? Como nieve caliente. Y buscar oxímoron. Inventar neologismos, es decir, inventar palabras, ¿sí? Y palabras que puedan funcionar pero no son. Por ejemplo, el que está en el arco se llama atajador en vez de arquero. Jugar a eso, inventar, a usar la palabra, decir palabras al revés, hacer desafíos de decir palabras al revés, en el auto, en el colectivo, en un viaje en micro, son ejercicios de muchísimo valor en el desarrollo lingüístico. Cadáveres exquisitos a la escritura automática. Había una vez una casita que vamos agregando cosas. Tengan a la mano esos juegos, confíen en esos juegos. Vamos a los textos y los relatos. ¿Por qué puse? Yo sé que estamos pasaditos, pero Neri, Marian, ¿me acompañan? Sí, 5 minutitos más. Sí, yo creo que sí, creo que las personas que están en sala también 10 van a minutos querer más podemos dale. dar por el tiempito que tuvimos esta interrupción. Sí, que vuelvo a pedir disculpas. No, tranquila. Cosas al que señor pasan. Cablevisión después lo voy a llamar y vamos a tener una charla. Tranquila. Bueno, ¿por qué puse textos y relatos? Porque nuevamente quiero romper la idea de libro, ¿no? Salgamos de la categoría libro. Textos y relatos, por eso, primero, no todo es una historia, no todo es un cuento, ¿sí? Si yo le cuento, si por ejemplo genero una conversación con los chicos respecto de cómo yo era cuando era chiquita, es un relato que no es ficcional, pero es súper válido. Súper válido. Bueno, pero nada, es una charlita. No, no es una charlita. No minimicemos lo que hacemos. Démosle entidad. Los textos y los relatos son importantes. Sobre todo yo voy a hablar, la señora María Emilia López nos trajo un concepto muy interesante de una autora francesa que es lo que es la lengua del relato y la lengua fáctica. Básicamente esta distinción entre la lengua fáctica y la lengua del relato es un poco lo que los profesores de lengua amamos decir. La lengua fáctica es: vas a ir al supermercado, mira que tenés en oferta el pollo, comprate 2 que lo frizamos. Esa es la lengua fáctica. ¿Es una mala lengua? No, es la lengua que usamos cotidianamente que nos sirve para operar en el mundo. Pero la lengua del relato, que es un texto literario, un cuento, una novela, pero también es, ¿sabes, Marian? Cuando yo era chiquita, mi mamá me había comprado una muñeca, esa también es la lengua del relato.
no tiene la sofisticación del Saborneman, pero es mi lengua del relato. Y nos pone a las dos en una situación de hablar, sobre todo sobre algo que no está presente. No es andar, cruzate al coto, comprate 2 pollos. Esa es una lengua inmediata que refiere a objetos que tenemos alrededor. Cuando usamos la lengua para recordar, para pensar, para contarnos cosas del pasado, para contarnos cosas que sentimos y para leer historias, Marian, te quiero contar de una peli que vi, no sabes, te volvió loca. Todas esas conversaciones que podemos tener con las infancias son de una categoría, ¿me permiten? Más alta. Yo sé que no está bueno decir esto, pero permítanmelo. No es lo mismo que con los chicos recuerden una película que vieron, a que hablemos sobre cómo nos vamos a organizar para tomar la merienda. Yo no estoy diciendo que está mal hablar sobre la merienda. Esa es la lengua que está ahí, es funcional a nuestro devenir cotidiano. Pero lo que sí es importante que como mediadores sepamos es que esa lengua que habita en el relato, que habita en lo que no es inmediato, que habita en la reflexión, en el recuerdo, en la historia, es una lengua súper nutritiva para las infancias. Porque de hecho es nutritiva para nosotros. O me vas a decir que es lo mismo, Werner, y me vas a decir que es lo mismo que nos sentemos a tomar un café y pensemos sobre una película que nos encantó a las dos y hablamos y contamos la trama. Yo no, lo que pasa es que a mí el personaje que más me gustó fue porque esto y esto. Sí, vos sabés que a mí sí, ese personaje para mí me gustó más el personaje del chico. Esa conversación tiene una riqueza que, Neri, ¿vos qué haces para Navidad? ¿Te juntás? Ah, dale, buenísimo. Bueno, si querés pasarte un ratito, vos me mandás un mensaje. Son cosas distintas, pero como mediadores tenemos que ser conscientes de que en esa lengua del relato habitan oportunidades de desarrollo en esa infancia. Porque esa lengua está más mediada, no es inmediata, no es tan espontánea, es más compleja, es más nutrida, ¿sí? Entonces, vamos. Para las infancias pequeñas, la poesía. Solamente en libros de poesía, ahí les puse un montón, que si van a ser un bebito, si han nacido un bebito, 3, 4 meses, compren estos libros que son hermosos todos ellos. Pero mira lo que te pongo. Te pongo libros, pero te pongo Coloreando. Coloreando está en Spotify. Es un disco de Marta Gómez, que no sé si la conocen, pero si no la conocen, me la conocen ya mismo. Ahí Silvia hace con la cabeza así. Es lo más de lo más de lo más. Marta Gómez tiene la voz más dulce. Bueno, Coloreando es para mí uno de los discos más lindos que tiene Marta, porque lo que hace es recuperar todas las canciones de cuna de tradición popular latinoamericana. Todas esas canciones desde, qué sé yo, desde un elefante se columpiaba, todo, pero cantadas con una voz, una música, así que, y no es necesario que compren ningún libro, pero si tienen una infancia pequeñita, háganle escuchar Marta Gómez y canten ustedes sobre la pista. Canten, anímense, no es lo mismo que al niño le pasas una canción a que le pases una canción y se la cantes arriba, ¿sí? Van a ver que ahí están todas esas canciones hermosas que todos en algún momento de nuestra vida, desde el Duerme Negrito, o sea, todas esas grandes canciones folclóricas de la tradición latinoamericana cantadas de la manera más linda. Así que no se me pierdan, escuchen Coloreando. Y si no, ahí, y El Reino del Revés. El Reino del Revés. Ustedes vayan anotando que yo ahora corto de hablar, les juro, y hacemos el intercambio, pero voy a ir rápido. Esto, le puse yo esta frase, pero si a ustedes les gustan esto de literatura popular, porque a veces decimos, ay no, le compré un cuento, Los chicos a veces necesitan esto, literatura popular, libros de chistes, libros de refranes, libros de adivinanzas, todo esto es lo que es la literatura popular o la literatura que además a veces no están de autor. ¿Cuánto se pueden entretener los pibes? He visto pibes entretenidos rato con estos libros. Son baratos, están ahí. No pensemos que, ay no, pero no es literatura de calidad. ¿Pero qué no va a ser de calidad? Son otra cosa. No estoy diciendo que reemplazan a los cuentos o a las novelas. Estoy diciendo que están buenísimos porque además generan una lectura como más de picoteo. El chico no tiene que leer
de un principio a fin, pero por ejemplo, la fábrica de chistes de Toyetti es una belleza. Tenela ahí cuando estés ahí con un viaje, una situación que el chico estén aburridos, lean chistes, inventen chistes, jueguen a los chistes. Es una forma de la literatura, no es otra cosa, no es algo menor, no es algo cochino, es literatura, los chistes, los refranes, las adivinanzas, todas esas cosas son maravillosas. Recupérenlas como parte de un lugar interesante para las infancias. ¿Qué más? ¿Dibujitos, Rocío? Sí, te voy a recomendar dibujitos, porque las infancias miran televisión. No me voy a hacer la tonta, mi hija mira televisión. Ahora, ¿es lo mismo una cosa que la otra? No, te aseguro que no. Yo no voy a hablar mal de determinados productos infantiles, populares y masivos, porque no sería respetuoso. Pero desde mi humilde opinión, te recomiendo estos exploralos. Obviamente, seguramente conocen los de Paca Paca, Petit, que además viene de un libro hermoso del Sol. Pero Amigos yo lo descubrí hace poco y me parece una obra maestra. Cuando yo digo por qué estos productos infantiles son más interesantes que otros, por ejemplo el de la cerdita que no voy a nombrar, es por los valores, por ejemplo, porque no hay lindos valores. No es por los contenidos. Los capítulos de Bebé Llorones, que tal vez me parece uno de los peores dibujitos animados que hay en la actualidad, mi hija, por ejemplo, lo ama y yo trato de hacerle que no anda el botón para no ponérselo. No tiene nada de malo en términos de valores. En general los episodios siempre es que, bueno, que hay que respetar a los otros, o sea, los valores están súper correctos, pero tienen narrativas rápidas, ágiles, tontonas, poco originales, clichés. Y además hay una combinación muchas veces en muchos dibujitos infantiles o animaciones infantiles, hay como un desacierto en relación a qué se le está mostrando a un niño pequeño. No sé si vieron, por ejemplo, hay un dibujito que es de una vaquita de San Antonio que pegó mucho, que creo que se llama Cat. Ladybug, ¿puede ser? Sí, Ladybug. Sí. Bueno, si le prestan atención, son problemáticas adolescentes, pero las terminan consumiendo niños de 4 o 5 años. No está bueno. No, yo no digo prohibir, yo digo que como mediadores echemos mano lo que puede, curemos los relatos que acercamos. Petit, Amigos, que también está en Paca Paca. Tumbleaf, este es hermoso, es un zorrito que vive en el bosque. Vas a ver que no solamente hay lindos valores, están bien contados. Son infantiles en el buen sentido, son tranquilos, van de a poquito contándote una historia pequeña, las problemáticas son estrictamente infantiles, no hay nada de agrandadito, de pseudo-adolescente, es impecable, además visualmente es muy hermoso esa animación, y él vive como en una casa en un árbol, es muy hermoso. También te recomiendo un montón Si le das una galleta a un ratón, que también está basado en un libro. Ahí hay gente que lo conoce. Hermoso dibujito animado, porque además te permite hablar un montón con los chicos después. Con mi hija hacemos mucho el juego de, bueno, ¿qué pasa si le damos a papá no sé qué? Como que es una especie de juego de if, ¿no? Y si hacemos esto, ¿qué pasa? Como que el dibujito además deja disparado una especie de juego. Y otro que recomiendo mucho, que creo que estaba en Amazon Prime, o después chusmeen, vieron que internet hay que chusmear y meterse. Este es el de la princesita, que es de Tony Ross. Otra belleza de dibujito, el que te aparece ahí, que están muchos de ellos, si le das una galleta a un ratón, el de Tony Ross, de Petit, están inspirados en cuentos, son cuentos. Entonces tienen una estructura más literaria, hay una narrativa más calma. Vas a ver que si el pibe está muy acostumbrado a los dibujitos masivos, como puede ser Yukié o Maya, vas a ver que esto les va a costar, porque son más abajo. Pero dale paciencia, espera, acompañalo. ¿Qué está pasando? Acompañalo porque son narrativas más lentas, no son tan de me como un pochoclo. Es a ver qué va a pasar ahora, que tengo que tener más paciencia. Por eso son más sanas, porque no son tan aceleradas. ¿Qué más te puedo recomendar? Pequeños cortometrajes. Hablamos con Carolina Dweck que
el cine es un hermoso arte para los niños. Las pantallas, a mí me encanta que mi hija mire cine. Pero muchas veces, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero ocurre que los niños no están acostumbrados a seguir narrativas, entonces de repente se cansan, entonces empiezan a mirar una película y a los 10 minutos se levantan. Claro, porque si vos estás acostumbrado al golpe de puño que te da Pepa, que a los 3 segundos tenés el conflicto y el desenlace que terminó, entender una trama más compleja, el desarrollo de un personaje, tenerle paciencia, que se conecta con el otro hasta que parece el conflicto todavía esperar, cuesta. Entonces para mí hay un gran instrumento del cine que son los cortometrajes. Hay cortometrajes hermosos. Yo te recomiendo El Grúfalo, que está basado en un cuento maravilloso, no sé si lo conocen, pero se llama El Grúfalo, que acá en Argentina está absolutamente imposible de conseguir. Pero el cuento El Grúfalo es hermoso y el cortometraje que hicieron es... es una cosa hermosa. A todos los padres, la familia, los mediadores, los docentes a los que les recomendé esta historia quedaron alucinados. Es una película, pero es una película cortita y tiene estructura literaria. Hay un narrador en off que te va contando, es un personaje, hay progresión, es maravilloso. Acá también te recomiendo Un Día de Nieve, que también está basado en un cuento hermoso, ese está en Amazon Prime. Pero fíjate que también te recomiendo Toy Story de terror. A ver, Pixar nos dio unos cortos, uno mejor que el otro. Ahí tenés para tirar al techo toda una cosa maravillosa detrás de la otra. Por eso tampoco quise ir a lo obvio, pero obvio que estoy recomendando los cortos de Pixar, todos sin excepción. Pero también, por ejemplo, hay otro cortometraje de Vamos a cazar un oso, el famoso libro de Vamos a cazar un oso, hay un cortometraje. Y a mí también me interesa mucho, de hecho yo trato de reparar y de seguir estudiando de qué pasa cuando el relato no tiene, un poco Charles Chaplin, que el chico siga un relato que no está hablado, que es mudo. Y ahí yo recomiendo uno que es un clásico, que es fantasía, El Aprendiz de Brujo. ¿Se acuerdan de este dibujito? De Disney, de Mickey. Bueno, primero que El Aprendiz de Brujo es una historia clásica de Goethe, es una historia clásica de la literatura alemana. Lo que hizo Disney, no me acuerdo en qué año, en los años 60 creo que hizo este cortometraje, que fue ganador, es una maravilla. Y es todo el tiempo con música, además con un concierto, y es maravilloso cómo va contando lo que le va pasando a Mickey, que se quiere hacer el brujo y se le sale todo de control y las escobas apenas... Y el chico tiene que seguir esa trama, pero no hay diálogo, no hay relato. El chico tiene que seguir la secuencia de imágenes sin la ayuda del aparato verbal que le esté contando qué está sucediendo. Así que el ejercicio ahí es buenísimo. Por eso yo también acá le puse algunos largometrajes. Algunos. Pero esto también un poco por la conversación con Carolina, que bueno, son gente de comunicación que estudió mucho más que yo lo miro desde el lado más literario. Ver películas con los chicos no es algo menor. Y qué elegir para los chicos no es algo menor. Por ejemplo, si yo te tengo que decir cuál es la primera película que un niñito puede ver, Totoro. Totoro. Miren Totoro con los pibes. Totoro tiene todo lo que está bien. Es una narración simple pero a la vez profundísima de la filosofía japonesa, obviamente. Hermosa, romántica, que un niño pequeño la puede seguir. A partir de los 2 años un niño puede ver Totoro. Si no está acostumbrado le va a costar, pero pásenle Totoro a los pibes. Les hace bien. Después pueden ir a Ponyo. Hay algunos clásicos de Disney medio infravalorados, como El Zorro y el Sabueso. Todos esos clásicos de Disney de mi infancia. ¿No se acuerdan? Esos, La Espada en la Piedra. Esas películas Robin Hood, las de Disney de dibujitos. ¿Por qué las valoro? Porque tienen un ritmo narrativo más lento, más interesante, más pausado. No es ¡pum! No es Avengers. Y no estoy diciendo que Avengers está mal, a mí me encanta, es divertidísima, me como los pochoclos. Yo te estoy diciendo que para que un niño pueda disfrutar de una narración visual,
hay que ir llevándolo de a poquito, a que pueda ir de a poquito construyendo los personajes. Yo les puedo asegurar que a mí me llegan datos de que hay chicos de 4, de 5 años que no se pueden sentar a ver Toy Story. Se aburren. Toy Story, no te estoy dando Mary Poppins, Toy Story. Bueno, para que lleguen a poder ver hay que ir de a poquito mostrándoles otros dibujitos animados, cortometrajes y películas. Y cuando vemos películas, no le pongo una película, vemos una película con los chicos. Eso es también la clave. Todo esto que yo les estoy diciendo es comparto con las infancias la experiencia de ver. Y hablamos, ¡ay, qué impresión! ¡Ay, qué bueno eso! ¡Ay, me quedé pensando, ¿la paramos? ¿Estás cansado? Estar ahí, acompañar, sostener, preguntar, intervenir, explicar. Cuando los niños no entienden algo, ¿entendiste o te perdiste? No hay problema, explícaselo. Por ejemplo, yo descubrí que es muy difícil para los niños pequeños ver las elipsis. Elipsis, ves la escena, personaje bebito, y a la siguiente título, a la siguiente escena, el personaje tiene 20 años. ¿Y la nena dónde está, mi hija? ¿Y la nena dónde está? Es ella, ya creció. Bueno, habilitar. ¿No ves que te muestra que es ella, pero es más grande, tiene el mismo color de pelo, pero ya creció, ya está más grande? No te van a contar toda su vida. Te mostraron esa escena de chiquitita y ahora es más grande. Les ayuda a los chicos a darse cuenta cómo funcionan los relatos, pero el adulto tiene que estar ahí, disponible, atento, puesto a conversar incluso. Otra que es de mis favoritas para las infancias y para las no infancias también es Paddington. Paddington es divertidísima, es hermosa, es tierna, es tranquila, es interesante, narrativa, según grandes críticos de cine, es bellísima como está contada, los recursos visuales que tiene Paddington son maravillosos. Bueno, y ahí recomiendo, pero ¿por qué recomiendo películas viejas? Rocío, ¿por qué recomiendas películas viejas? Porque tienen otro ritmo narrativo, que no es el propio de la contemporaneidad de ahora, que todo es pa. Y esto los pone como tranca, hay que esperar, a ver qué pasa, a ver, o sea, para que llegue el punch del conflicto que en las narrativas contemporáneas llega al segundo de la historia. Vean, yo vi en el cine con mi hija Super Mascota, que está ahora en las carteleras. Empezás a ver y al segundo tenés el punch de conflictivo. En Mary Poppins, ¿dónde está el punch conflictivo? No, tenés que esperar que se va la primera niñera, que ellos se pierden hasta que finalmente llega Mary Poppins. O sea, es toda una progresión narrativa que los va ayudando a construir un relato en la cabeza. Me vuelvo a los libros, ven que no me olvidé de los libros. Si ustedes dudan, ¿qué le compro? ¿Qué le leo? ¿Qué puedo elegir? Ay, quiero leerle a este grupo que tengo en el centro. Ante la duda, lo que no falla nunca con pibes de 3, con pibes de 5, lo que no falla nunca, perdón que diga pibes, pero lo digo en el absoluto respeto y lo digo en la globalidad de una entidad, lo aclaro por las dudas. Además a mí me gusta mucho la palabra pibes. Lo que no te falla nunca, o sea, si tenés dudas, pero a este no le gusta leer nada, ya no le gusta leer libros como estos. A todo el mundo le gusta reírse, y a las infancias más, a los adultos también. Muy dormido, muy despierto. Un nene se tira un pedo en el medio del cuento. No falla. Si hay un pedo, les gusta. Olvídate, es garantía. La escatología es garantía de que lo atrapaste. Muy dormido, muy despierto es una joya. ¿Qué más? No fui yo. 3 amigos se van de picnic, uno se tira un pedo, a uno se le escapa un moco y el otro le gusta. Y lo maravilloso es Ibardacol, ¿no? Parece que estoy tirando una cosa chabacana, es Ibardacol, premio Andersen, uno de los principales autores de la literatura infantil latinoamericana. Y lo maravilloso, que no fui yo, que es un clasicón,
nada está dicho. Es como todo sugerido. Y eso hace que sea todo más gracioso, ¿no? En Muy dormido, muy despierto también no aparece la palabra. Creo que aparece la palabra, pero todo muy sutil, no hay una cosa de humor tontón de que está repitiendo la palabra, porque está sugerido. Y eso promueve el efecto humorístico. La Mosca. Este libro ganó todos los premios habidos y por haber. Gusti es un escritor argentino, radicado en España, que ganó todos los premios. La Mosca es una mosca que va a pasar un día de playa a un inodoro. O sea, es una genialidad. Obviamente este libro ganó todos los premios, estuvo inconseguible durante mucho tiempo y ahora se volvió a conseguir. Está en las librerías, consíganlo. Este libro yo se lo leo a mi hija que tiene 4, lo he llevado a una escuela, 4º grado, no me lo querían devolver. 4º grado, no me lo querían devolver. O sea, les gusta a todos los pibes, es maravilloso. Otro que está buenísimo, todo lo que es Pelletti. Pelletti les gusta a todos los pibes habidos y por haber. Está buenísimo. Pero ahora te voy a recomendar una cosa con Pelletti, pero El pulpo está crudo, nadie te creería. Si tenés que comprar un libro, son libros baratos y te vienen un montón de cuentos cortitos, graciosos. El Nadie te creería está ahora encima de la carta a Papá Noel. Son graciosos, son divertidos, son amorosos, tienen todo. Cuentos en verso para niños perversos. Reversionar los clásicos matándote de la risa, parodiando todo, diciendo que la Caperucita le pegó un tiro al lobo y se hizo un tapado. A lo Roald Dahl, ¿no? El autor de Matilda y de la Charlie y la fábrica de chocolates. Es maravilloso. Y estos 2 libritos, que te los dejo acá, que se consiguen y son lo más. El libro sin dibujo y estamos en un libro. Son libros que juegan con la metaficción. A ver, para hacerlo sencillo, te hacen decir cosas, juegan a que el lector diga en voz alta cosas. Son como juegos, como libros interactivos, si querés, buenísimos. Son re baratos, son libros de tapa blanda, re baratos, tan buenos. Ven que este dice ya, estamos en un libro, como que ellos mismos son conscientes de que están en un libro y los personajes le hablan al lector. Maravilloso. Pero, o sea, todo lo que es el humor es como tenerlo como siempre, cuando dudes de comprar un libro, de elegir un libro. No se olviden que yo no los estoy invitando a comprar libros. Son libros que se consiguen en internet por una para leerlos. Yo estoy promoviendo lecturas, no estoy diciendo hay que comprar libros, por favor. Por eso yo, Spotify, los canales, internet, chusmen donde quieran, pero no crean que hay de mí una bajada a consumir determinadas cosas. Yo promuevo cosas que me parecen interesantes. Obvio, todo lo que es complementariedad y contraste entre la imagen y el texto, eso produce un efecto humorístico maravilloso. Por ejemplo, debe haber acá muchos docentes de nivel inicial que ha leído, sin lugar a dudas, Mi gatito es el más bestial. A los pibes les genera incluso una especie de ¡no! Te dicen ¡no! ¿Cómo mi gatito es el más bestial? ¡Es un elefante! Como esa contradicción entre el título y lo que te está mostrando la imagen nos vuelve locos. Es maravilloso. Y con esa gracia también está La sorpresa de Nandi, que es un recontraclasicón, que también hace ese efecto, ¿no? Entonces Nandi estaba pensando qué le iba a gustar más a Tinti, si la frutilla, si el mango, y vos estás viendo que la imagen te muestra que le están afanando, los animales le están afanando todas las frutas a Nandi, a la pobre Nandi no se está quedando con nada, pero eso no lo sabe Nandi. Y esa cosa de que pones al lector, ¿vieron como en las obras de títeres? Cuando sale el personaje y dice, ¿pero dónde está este? Que lo estoy tratando de buscar. Y el personaje del títere sale por atrás y los chicos dicen, ¡ay! Es que no veo y se desesperan porque le quieren decir al títere dónde está. Bueno, es ese efecto un poco teatral, bien teatral, de desesperación de que yo estoy sabiendo algo que el personaje no y se lo quiero decir. Esos libros son súper interactivos y están buenísimos. Te recomiendo Mi gatito, Nandi, Oliver Jeffers con Este alce es mío. Este está buenísimo. Este alce es mío. Es un pibe que dice, no, este alce es mío, es mi mascota. Y la imagen te va mostrando que por supuesto el alce no es de él, hace lo que quiere, el alce es salvaje. Pero él es gracioso porque él le dice, no, bueno, es mi mascota, yo lo tengo en mi casa. Y el alce vos ves que lo mira cuando quiere, te conoce. Y esa contradicción es muy graciosa. Algo raro en la casa de mi abuelo también. Bueno, ahí tienen un par. El perro no sé si
conocen este libro, buenísimo. Son todos este juego de contradicción o complementariedad. ¿Qué más? ¿Qué más? Ro, ¿Ya? ¿te parece que vayamos como redondeando por si hay algunas preguntas o si porque queremos escuchar a ver si quieren consultarte algo? ¿Te parece? Totalmente. Yo les dejo acá en esta presentación apunte que decía un montón de ejemplitos, de textitos, de recomendaciones que hablan solas, chusmelas y van a ver. Pero perdón que hice esta digresión, pero quiero escucharlos, pregunten, debatamos, traigan experiencias, cuenten. Abramos la sala para debatir e intercambiar. Dale, genial. Nosotros después, Role, compartimos la presentación a todos. Genial. Exacto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera compartir una experiencia, como dice Ro? Estábamos cansados, 1 de diciembre, y yo me tuve que ir, volví. Me encantaron las recomendaciones. Bueno, buenísimo, era la idea, que sean útiles. Sí, muy claras y muy importante, Ro, que están al alcance de la mano, que no tienen un costo, algo que uno diga, no sé cómo acceder, ¿no? Todas cosas que son fáciles, sencillas, y que promueven la lectura y promueven el lenguaje tan importante, y todos los que estamos en educación y salud sabemos que es un tema a trabajar y abordar, y así que excelente, todas con tanta claridad y cosas muy concretas. Sí, ahí yo también me quedaba pensando, además de esta claridad y esta posibilidad de que son recursos que tenemos disponibles y que podemos buscarlos y que están al alcance de la mano, también teniendo por delante el periodo de las vacaciones, ¿no? De las fiestas. Digo, bueno, cuántos recursos interesantes para tener esos ratitos y poder compartir. Y algo que también me quedo pensando ya desde un lugar quizás de mediadora, ¿no? De estar interesada en la mediación lectora, es la importancia de construir internamente para reponer como adultos aquello que genera la situación de lectura, ¿no? Ya sea que el soporte es a través de una pantalla o a través del papel o el libro convencional o el relato o lo que fuera que está ahí. Creo que esa presencia como mediadores reponiendo aquello que está pasando ahí también me parece que nos ayuda un montón. Y algo chiquitito con lo que me quedé, que por lo menos a mí me hace mucho sentido, muchas resonancias cuando hablabas más de los poetas, ¿no? De los bebés y de los niños y niñas más pequeños, la voz, ¿no? La voz como envoltura, y cómo la voz de alguna manera termina siendo esa segunda placenta cuando llegan al mundo, ¿no? Y esa voz que envuelve y que acompaña y que nos permite jugar con los tonos, subir, bajar, susurrar, las nanas. Digo, bueno, me quedo mucho con este universo de qué elegimos como adultos para mediar, ¿no? Qué es lo que vamos a ir a buscar y dónde obtener información que nos permita mediar más y mejor y generar mayores situaciones de lectura afectiva y por el disfrute de la experiencia de la lectura. Creo que después todo el resto, ¿no? La lectura convencional, la alfabetización y demás, con esta base va por otro riel. Sí, ¿no? Y esto de elegir como mediadores cosas que también nos diviertan y que podamos disfrutar, ¿no? Con los chicos. Bueno, La mosca y Mi gato el más bestia son dos que yo no termino de disfrutarlo y creo que lo leí como 20 veces y me apasiona hacerlo. Sí, sobre todo dejar de subestimar a los productos infantiles, porque también hablar de curaduría es hablar de que no da lo mismo cualquier cosa, de que la curaduría es respeto hacia las infancias, me detengo, esperá, ¿qué está habilitando esto y qué está habilitando aquello? Me gusta que haya quedado claro de que hoy no vinimos solamente necesariamente de libros, vinimos a pensar el lenguaje. Podemos hacer 1000 encuentros puntualmente sobre oralidad, puntualmente sobre los libros, puntualmente, pero por lo menos hoy abrimos un abanico, nos dimos cuenta de que lo importante es la disponibilidad del adulto. Y otra cosa que a mí me gusta decir siempre es, si de vez en cuando lo hago, no sirve. Para que haya una matriz del lenguaje, como decía Neri, los niños tienen que tener experiencias nutritivas, de calidad, pero sostenidas. Si lo hago a ratitos,
así sea en un espacio de mediador en un centro, en un espacio escolar formal o en la familia, pero el eje es la sistematicidad, la recurrencia, la revisita. De vez en cuando, cuando me acuerdo, no sirve, perdón que sea categórica en esto, pero es importante habitar el lenguaje, narrarle a las infancias qué estamos haciendo, para qué hacemos esto, escuchar, permitir hablar, construir andamiajes lingüísticos que le permitan avanzar. Te escucho, no es lo mismo, te escucho, a ver qué hiciste, qué dibujaste, contando. A mí me gusta ese contraste de color, pero vos qué quisiste poner ahí, vos qué quisiste con ese dibujo, que me interesa. O sea, permitir llenar nosotros de lenguaje, pero también habilitar que el lenguaje del otro es válido, es interesante, tiene algo para decir. Espero que eso, se queden como picando cositas, que es bueno, un momentito que nos ponemos a pensar, ¿no? Que queden cositas pensando, ir repiqueteando, de eso se trata. Nuevamente, gracias Fundación Itaú, gracias Casa Ronald por confiar en nosotros, por darnos esta posibilidad, que te da muchas ideas para pensar. Buenísimo. Ahí hablaban del kamishibai. Pipí, cucú, cómo amo los kamishibai, qué cosa hermosa la gente que sabe hacer eso. Pero yo he visto, por ejemplo, docentes que lo hacen caserito, sin saber, y lo hacen hermoso igual. Hay que animar, hay que pensar que todo es, hay que saberlo hacer profesionalmente o no lo podemos hacer. Nada, con un cartoncito le damos la... Yo, por ejemplo, a mi hija le hago teatro de sombras con papelitos, un vaso y ponemos la linterna del celular y hacemos teatro de sombras. Caserito, sencillo, pero no saben lo que se divierte, lo que disfruta. Así que tengan ahí a la mano ideas prácticas y sencillas. Y encantada estoy a disposición para recomendar, para seguir pensando. Bueno, gracias Ro, gracias Neri. Estamos llegando al final. Les quiero agradecer a todos por participar. Como dije antes, una felicidad que sea con integrantes de todo el país. Después vamos a compartir la presentación, los links que estuvimos compartiendo por el chat, por si alguno no llegó a anotarlo. Un placer compartir con Fundación Itaú y Fundación Leer este segundo conversatorio. Ojalá podamos hacer más. Les quiero mandar un beso gigante a todos y bueno, y seguimos en contacto. En unas semanitas les vamos a estar mandando los certificados de asistencia. Si alguno no lo recibe, me escribe, por si hay algún error, que a veces puede pasar, me escribe al mail y se lo mandamos, ¿sí? Excelente, Marian. Bueno, lo mismo, no quitar más tiempo, agradecer profundamente a todos los que estuvieron acá escuchando, la paciencia en el momento del corte, así que agradecerles mucho realmente esa paciencia. Rocío por Fundación Leer, muchas gracias. Marianela, Casa Ronald, muchas gracias. Y les deseamos también que tengan un excelente fin de año y que el 2023 nos encuentre nuevamente con distintas conversaciones y propuestas para seguir pensando las infancias y cómo promover el acceso a la lectura y el lenguaje. Así que bueno, que tengan un hermoso fin de año y estamos en contacto.